Y que me siento complacido en esta oportunidad de estar aquí con ustedes. No será de manera presencial, pero virtual, ¿no? De alguna manera eh, tenemos pues ese medio de comunicación. Por favor, Piero, para compartir algunas presentaciones. Sí, claro, está activada la opción para poder compartir. ¿Pueden visualizar, por favor? Sí, correcto, se logra visualizar. Ok. Bien, el tema a tratar el día de hoy eh, está en la parte general, en los delitos referentes al honor. Eh, Antes de pasar, digamos, al tema central que tiene por objetivo la presente exposición, quiero hacer hincapié en en una reflexión, ¿no? Que considero importante. Como ustedes tienen conocimiento, se viene discutiendo ya hace mucho tiempo desde la dogmática penal, desde un punto de vista también de la política criminal, de si existe la necesidad de que los delitos contra el honor permanezcan siendo regulados en el Código Penal, o es que necesitamos pasarlo al ámbito civil, ¿no? Por un tema quizás de menor carga procesal, ¿no? Y además, entre los argumentos que se suelen vertir, ¿no? En distintos dispositivos académicos, que son delitos de poca, digamos, de poca peligrosidad y que además comportan pues un perjuicio mínimo, ¿no? Ante la sociedad, teniendo en cuenta también los principios fundamentales del derecho penal, entre ellos el principio de fragmentariedad, ¿no? Que consiste en que el derecho penal selecciona las conductas que son más dañosas y es ahí cuando interviene. Y de no ser así las conductas muy peligrosas o no muy dañosas para los bienes jurídicos en la sociedad, es que entran a tallar otros medios de control social, ¿no? Que en este caso sería el derecho civil. Entonces, dejo esta reflexión para el final. Quizás ustedes también aporten a esta reflexión. ¿Qué opinan ustedes al final? Bien, eh, pasamos a lo que es ya el tema a tratar el día de hoy. Consiste en los delitos contra el honor. Bien, pero antes de ello necesitamos saber qué es lo que significa el honor. Eh, ya que de repente nosotros en nuestra vida diaria, o nosotros como personas de repente que no tenemos una vida demasiado expuesta, ¿no? Digamos, en el ámbito público, o por decir una persona pública, ¿no? O un funcionario público, ¿no? Que está pues expuesto, está, digamos, es susceptible de que ciertas personas, ¿no? De repente emitan alguna opinión o algún pronunciamiento que de alguna manera el funcionario público o en este caso una persona pública pues se sienta aludido o de alguna manera se sienta ofendido, ¿no? Entonces, es aquí cuando entra a tallar pues el honor. Eh, Vamos a conceptualizar el honor primeramente para que ustedes conozcan en qué consiste. Y aquí he traído algunos conceptos, ¿no? Eh, por, Entre ellos tenemos conceptos doctrinarios y también tenemos un concepto jurisprudencial. Como en el mundo académico, más que todo en el ámbito penal lo conocemos al profesor Muñoz Conde. Él define al honor desde dos ámbitos: el ámbito objetivo y el ámbito subjetivo.
Él le llama al ámbito objetivo, es decir, que el derecho al honor objetivamente consiste en la fama o reputación social que tenemos cada persona, que tengo yo o que tienen cada uno de ustedes. Asimismo, dice que el derecho al honor tiene un ámbito subjetivo, que es la propia, digamos, estimación personal que tenemos cada uno de nosotros, lo que también podríamos llamar la autoestima, ¿no? A nivel interno. Entonces, según este profesor, nos dice que el honor tiene pues dos aspectos, objetivo y subjetivo, ¿no? Objetivo es la opinión que tienen los demás acerca de mí. Es una opinión colectiva, objetiva, ¿no? Que de alguna manera yo no tengo el control, qué pueden pensar, qué pueden opinar de mí. Pero yo sí tengo el control quizás, ¿no? De autovalorarme, de pensar. Entonces, ese es el ámbito subjetivo acerca del derecho al honor, ¿verdad? Eh, y respecto a este concepto, también tenemos ciertas similitudes, ¿no? Entre ellas también el profesor, que muchos lo conocemos, que lo conocíamos en todo caso, porque ya falleció, es el profesor Felipe Villavicencio, que él también dice, ¿no? Que el derecho al honor debe ser entendida eh, desde un ámbito objetivo, es decir, desde una fama o valoración, ¿no? Colectivo. Y desde un ámbito subjetivo que también nosotros, a través de la autoestima, ¿no? La autoconciencia, eso es lo que conformaría el derecho al honor. Y también tenemos, en el ámbito jurisprudencial, tenemos el Acuerdo Plenario 3/2006, emitido por la Corte Suprema, donde dice pues que el honor alude desde una perspectiva objetiva a una suma de cualidades que se atribuye a la persona, ¿no? De repente, ¿no? Eh, una persona X, bueno, vamos a ponerle de ejemplo a Piero, ¿no? La sociedad de repente, o su círculo cercano, ¿no? Ellos tienen una referencia de Piero, ¿no? Quizás buena, quizás mala, ¿no? O en algunos aspectos buena o en algunos aspectos mala, ¿no? Entonces, eso, digamos, es el ámbito objetivo del honor. Y el ámbito subjetivo, pues, es su propia autoestima, su propia, digamos, su concepto personal que tiene el interno. Entonces, teniendo claro el concepto de honor, vamos a pasar a seguir desarrollando la presente exposición. Quiero dejar en claro que, si bien es cierto, el derecho al honor tiene pues estos dos ámbitos, objetivo-subjetivo, eso no quiere decir que ambos ámbitos están separados, ya que los delitos contra el honor, digamos que tanto la injuria, calumnia y la difamación, en algunos aspectos, se afecta pues ese ámbito subjetivo de la persona, es decir, mi autoestima, digamos, lo que yo pienso acerca de mí, y también afectan pues, digamos, mi reputación, mi honor hacia los demás, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner un caso hipotético. El presidente, por ejemplo, Pedro Castillo, ¿no? Quizás mediante la prensa o mediante las redes sociales, pues se emiten quizás expresiones que a él le afectan, ¿no? Entonces, él se va a ver afectado de repente, y pongo un ejemplo, ¿no? Hace unos días anteriores se emitió un reporte periodístico, un reportaje donde daba cuenta, pues, de que el presidente habría cometido presuntos actos de corrupción, ¿no? Entonces, él al verse presuntamente afectado su honor, ¿no? Es decir, el aspecto objetivo, él al sentirse perjudicado que la opinión pública, ¿no? Está pensando de repente que él sí ha participado en actos de corrupción, es por eso que él envió una carta notarial, ¿no? A la periodista y le dice que se rectifique, ¿no? Bajo apercibimiento de querellarla, ¿no? Entonces, es solo un ejemplo, no quiero decir que, no, tampoco quiero emitir opiniones políticas, ¿no? Solo con fines de ejemplificar y hacerlo más dinámica la exposición. Bien, para no
digamos, soslayar la hilación de la exposición, vamos a conocer en el reconocimiento y tutela del derecho al honor, tanto, digamos, de los dispositivos supranacionales y pues los nacionales, ¿no? Así tenemos pues que en el sistema universal el derecho al honor está reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 12, ¿no? Donde dice pues que nadie será objeto ni de ataque a su honra o a su reputación. Así también tenemos en el sistema interamericano, específicamente en la Convención Americana de Derechos Humanos, también más conocida como el Pacto de San José, ¿no? Donde dice pues que toda persona tiene derecho pues a que, digamos, ninguna persona afecte su reputación, ¿no? Y tampoco su honor. También quiero hacer hincapié en que reputación a nivel doctrinario se conoce como el ámbito objetivo del derecho al honor, es decir, lo que los demás piensan, el aspecto objetivo. Ahora, la regulación también del derecho al honor, ya a nivel de nuestra legislación peruana, se encuentra en la Constitución Política del Perú, exactamente en el artículo 2, inciso 7, donde dice que toda persona tiene derecho al honor y a la buena reputación. Y quiero hacer incisivo en este aspecto de que la misma Constitución lo indica de manera expresa, ¿no? Los dos aspectos del derecho al honor en este caso, que es el ámbito objetivo y subjetivo, ¿no? Cuando hace alusión al término reputación se está refiriendo pues al ámbito objetivo, ¿no? A lo que los demás piensan de mí en el ámbito colectivo. Y también obviamente al aspecto subjetivo. Y pues ya un poco aterrizando en los delitos que vamos a estudiar hoy, los delitos contra el honor, se encuentra regulado pues en nuestro Código Penal, ¿no? Regulado en los artículos 130 al 138, concretamente en lo que tenemos la injuria, la calumnia y la difamación. Y esos son los tipos penales que en esta oportunidad vamos a desarrollar y vamos a aportar ideas, ¿no? Que de eso se trata el tema del día de hoy. Bien, vamos a entrar específicamente ya al delito de injuria, que se encuentra regulado pues en el artículo 130 del Código Penal. Y así tenemos que injuria consiste cuando una persona ofende o ultraja a otra persona, ya sea con palabras, gestos o vías de hecho. Entonces, tenemos en este momento la estructura propiamente del delito de injuria. Tenemos la tipicidad objetiva, tenemos la tipicidad subjetiva. Este tipo penal, primeramente empezamos por el autor, ¿no? ¿Quién puede cometer un delito de injuria? Un delito de injuria puede cometer cualquier persona, ya que es un tipo, digamos, no es un tipo especial, ¿no? Que puede cometerlo una persona con ciertas cualidades, no, sino que puede cometerlo cualquier persona, una persona común y corriente, ¿no? Y la conducta, digamos, los verbos rectores que se encuentran en este tipo penal es la persona que ofende o ultraja, ¿no? Y los medios, ¿con qué lo hace? ¿No? Los medios que se utilizan en este tipo penal son las palabras, gestos, vías de hecho, ¿no? Que atacan, pues, en este caso, a cualquier persona, ¿no? Que de repente, ¿no? Por medio de una palabra o de algún gesto, ¿no? O por algún medio, de repente alguna vía de hecho que
que literalmente lo dice el tipo penal, una persona se siente ofendida, ¿no? Bien, respecto al bien jurídico que aquí se protege en la tipicidad objetiva, tenemos que el delito de injuria prácticamente protege al bien jurídico honor, pero en este caso, como es un tipo penal de no mucha gravedad en lo que se refiere a los delitos contra el honor, ¿no? Se podría decir que es el más leve, ¿no? Este tipo penal protege el honor de la persona afectada, ¿no? Por un delito de injuria en su honor, pero en el ámbito subjetivo, en el ámbito interno, ¿no? De repente, a mí, alguien me profiere algunos términos, ¿no? O algunos insultos que de repente para mí van a ser ofensivos, ¿no? Me dice desgraciado, maldito, etcétera, ¿no? Hace un escarnio. Pero digamos que la afectación del honor subjetivo, de la estimación, del ámbito interno, va a depender mucho también de cómo es el carácter, cómo son sus valores de la persona para que se sienta aludida o se sienta afectada, ¿no? Ya que este tipo penal es característico de que es sumamente subjetivo, es decir, que eh, lo que a mí me afecta, lo que a mí me afecta la palabra que ha proferido una persona X, una persona cualquiera, no lo va, no lo va a tener en cuenta otra persona, ¿no? Porque es una ofensa personal que en base a mi carácter, en base a mis convicciones internas, a mí me afectó. Yo al sentirme afectado, voy a querellarlo a la persona que me ha ofendido, ¿no? Entonces, este tipo penal se caracteriza por eso, ¿no? Que es un tipo penal donde se afecta el bien jurídico que es sumamente de manera subjetiva, personal. Ahora, en el ámbito, digamos, de el objeto material del delito que ataca, pues, esta acción típica, tenemos que es el honor, ¿no? Y el honor es algo, digamos, es una ficción, ¿no? Es algo inmaterial que no lo podemos percibir, pero sí puede ser objeto de una valoración social, ¿no? Entonces, eso es en cuanto se refiere al objeto material del delito. Al analizar la tipicidad subjetiva del delito de injuria, tenemos que es un delito doloso, no hay una injuria culposa, ¿no? Y además tenemos un elemento subjetivo específico que es el animus injuriandi, ¿no? Que consiste en que será delito de injuria siempre y cuando la persona que, digamos, ofende o ultraja a otra persona tenga pues esa finalidad, ¿no? Ese deseo, esa conciencia y voluntad de querer realmente ofenderla, ¿no? Porque en un caso hipotético, por ejemplo, ¿no? A Juan Pérez tiene de repente su amigo, ¿no? Y su amigo de repente, en un contexto de broma, de chacota, que se puede decir coloquialmente, ¿no? Le dice ciertas palabras, ¿no? Soeces, ¿no? Entonces, esta, digamos, esta ofensa se va a producir en un contexto de, digamos, en un contexto de confianza entre una amistad. Entonces, la persona que profiere esos términos no tiene ese animus injuriandi, ¿no? No tiene, digamos, ese objetivo de ofenderlo, ¿no? De dañarle de manera subjetiva. Entonces, el tipo penal para su configuración requiere pues de ese elemento subjetivo específico, ¿no? Ahora, eh, regresando a la tipicidad objetiva, tenemos la imputación objetiva, ¿no? Y para que también se configure este tipo penal, hay que analizar ciertos aspectos, ¿no? Digamos que en la imputación objetiva, como todos sabemos, la imputación objetiva es un elemento del tipo penal
que coadyuva a que se establezca la relación de causalidad, ¿no? O se refuerce, ¿no? Entre la acción desplegada y el resultado, ¿no? Que en este caso sería, la afectación del honor subjetivo. En cuanto al riesgo permitido, que forma parte de la imputación objetiva, se debe analizar en el caso concreto, por ejemplo, de que, como bien lo ejemplifiqué hace un momento, que el insulto, por ejemplo, se trate en un contexto de que cierta persona, por ejemplo, eh, si a mí, por ejemplo, me insultan, me dicen de repente unos términos que a mí me ofenden, se tiene que analizar, por ejemplo, que mi bien jurídico, mi honor, con una simple, de repente, con una eventual, digamos, una eventual ofensa, ¿no? A mi honor, con un eventual insulto, ¿no? No se ha puesto en riesgo mi bien jurídico honor, ¿no? Sino que yo como persona, al relacionarme en la sociedad, a relacionarme con mi trabajo, o a relacionarme con mis amigos, tengo que estar expuesto de alguna manera a que reciba de repente de manera eventual un insulto, ¿no? Que no va a poner de alguna manera, que no va a generar un riesgo, no va a aumentar un riesgo ni va a crear un riesgo, en este caso en mi honor subjetivo, ¿no? Asimismo, por ejemplo, tenemos la prohibición de regreso, ¿no? Que es digamos, un límite a un límite a lo que es una regla de la imputación objetiva, ¿no? Pongo un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia. Eh, una persona X, ¿no? Eh, se pronuncia o, digamos, por medio de términos ofensivos, ¿no? Contra una persona B. Le dice su vida, ¿no? Un desgraciado, maldito, qué sé yo, ¿no? Y entonces otra persona B lo escucha, ¿no? Lo escucha y como le gusta, ¿no? Como se dice el chisme, va a la persona C y le dice, ¿no? La persona A ha dicho esto de ti. Y, digamos, la persona C no puede querellarlo a la persona B por ser el simple, por hacer la simple actividad de trasladar, ¿no? Las ofensas a la persona C. Él simplemente es un intermediario. Entonces, digamos, cada quien cumple en este caso, cada quien tiene en su control, digamos, en este caso, las ofensas, ¿no? Quien tuvo el control de las ofensas es la persona A. Entonces, esa ofensa que realizó la persona A no puede ser imputada a la persona B, porque ella simplemente ha trasladado ha trasladado el mensaje, ¿no? Entonces, eso es más que todo la prohibición de regreso en el caso concreto, ¿no? Y la imputación a la víctima también que se analizaría en la imputación objetiva, ¿no? Del tipo penal de injuria. Bien. Vamos pasando al siguiente tipo penal de lo que es la calumnia, que es el segundo delito contra el honor. En este caso, la calumnia consiste en que se atribuye falsamente un sujeto determinado, atribuye falsamente otro delito, ¿no? Perdón, atribuye falsamente a otro un delito. Entonces, eso es la conducta típica, no es el supuesto de hecho. Vamos a analizarlo su estructura. Bien, en su estructura tenemos la tipicidad objetiva y la tipicidad subjetiva, ¿no? Que se analiza en todo tipo penal. En cuanto a la tipicidad objetiva, también es un tipo penal que puede ser cometido por cualquier persona, ¿no? Puede ser, no necesita también determinadas cualidades para que sea cometido este tipo penal. Y la conducta típica es que se le atribuya de manera falsa, ¿no? Un delito, ¿no?
En este caso, el bien jurídico afectado ya no es el honor en su ámbito subjetivo, en el ámbito interno, ya trasciende al ámbito objetivo. Es decir, por ejemplo, ¿no? Una cosa es que a mí me insulte, me digan cosas que me puede ofender de manera interna, y otra cosa es que me digan, tú eres un violador, ¿no? Y por ejemplo, si es que ustedes escuchan, ¿no? Que a alguien le dicen, esa persona es un violador, ya no tiene prácticamente una connotación interna solo del agraviado, en este caso, por la calumnia, sino ya de manera colectiva, porque violación es un delito, y no solo un delito cualquiera, es un delito grave, ¿no? Entonces, si a mí me atribuyen ese tipo penal, ese delito, aparte que yo me voy a sentir internamente, todas las personas van a decir mi vida, ¿no? En el trabajo, en mi círculo social. Entonces, eh, este tipo penal va aumentando, ¿no? Va aumentando el nivel de afectación, más que todo de los aspectos del bien jurídico, no solo el aspecto subjetivo, sino el objetivo, ¿no? Igualmente, el objeto material del delito eh, digamos, no es un bien jurídico que pueda ser palpable, pero sí puede ser objeto de una valoración social, ¿no? Es por eso que eh, se valora, ¿no? Por eso es que se protege, por eso es que protege la norma también. Ahora, eh, si nosotros queremos de repente interpretar la conducta típica de atribuir falsamente un delito, pues podemos decir, ¿qué significa pues imputar, inculpar, ¿no? De alguna manera. Eh, también se analiza la imputación objetiva, ¿no? En el aspecto de la tipicidad objetiva del delito de calumnia, ¿no? Y por ejemplo, no podemos decir que es calumnia o no puede ser objeto de una sanción penal, por ejemplo, que eh, en cuanto al criterio de prohibición de regreso a la imputación objetiva, por ejemplo, un perito, ¿no? Que realiza su informe de repente pericial, ¿no? Por ejemplo, un informe de repente, a ver, un informe psicológico, ¿no? Donde da cuenta, pues, que una determinada víctima, ¿no? De violencia sexual presenta un cuadro, pues, que haría presumir que ha sido víctima de violación sexual, ¿no? Entonces, de repente, ¿no? El imputado, sin tener conocimiento de la norma, ¿no? Se podría haber afectado. Podría decir, yo lo voy a denunciar por calumnia, ¿no? Porque a través de ese documento que él está haciendo, ¿no? Eh, Me está atribuyendo de manera indirecta que yo soy el culpable del delito. Y se puede sentir afectado, ¿no? Que en muchos aspectos puede ser inocente o culpable también. No se sabe. En el aspecto subjetivo, eh, también tenemos que la calumnia es un delito plenamente doloso, ¿no? No hay una calumnia, la norma no regula el delito de calumnia culposo. Además, también este delito, al igual que la injuria, necesita del elemento subjetivo específico del animus infamandi, ¿no? Entonces, no son pasibles, pues, de reproche penal cualquier conducta, ¿no? Que no posea este ánimos de difamar, de atribuir un delito, de querer perjudicar a la persona, ¿no? Entonces, por ejemplo, si alguien te dice de broma, ¿no? Te atribuye un delito, ¿no? Entonces, si no lo hace con ese ánimos, pues, con esa intención de perjudicar, no es pasible de reproche penal. Continuando, con los delitos contra el honor tenemos el delito de difamación, ¿no? Que de acuerdo a la gravedad, digamos, o al mayor impacto de la afectación del bien jurídico, es lo que se regula, ¿no? Donde el tipo penal dice, ante varias personas, la persona que ante varias personas, es decir, en un contexto donde haya pues la posibilidad o se pueda, ¿no? De que las personas, o sea, otras personas aparte del perjudicado, ¿no?
aparte del agraviado directamente, ¿no? Ya sea las personas estén reunidas o separadas, pero de manera que pueda difundirse una noticia, ¿no? Que atribuya a una persona un hecho, una cualidad o una conducta, ¿no? Entonces, lo relevante en esta conducta de difamación es que haya una difusión de una noticia, ¿no? Y no necesariamente lo entendamos una noticia como en un medio de comunicación. Claro que sí, por excelencia, sí, pero no necesariamente por ese lado, sino que también, por ejemplo, puede ser en una reunión, ¿no? En una reunión de, no sé, una reunión familiar o una reunión de amigos, ¿no? Donde una persona, pues, le atribuye ciertos hechos o ciertas cualidades o ciertas conductas, ¿no? Que son falsas, claro está, ¿no? Pasamos al análisis de la tipicidad objetiva y subjetiva. Y al igual, pues, que los tipos penales ya analizados, la injuria, la calumnia, este delito también, la difamación, puede ser cometido por cualquier persona. Y la conducta típica, la conducta neurálgica acá es que ante la presencia de varias personas se difunde pues una noticia, ¿no? Por noticia se tiene que entender que es un hecho que hasta ese momento no se ha conocido, ¿no? Porque si ya se dijera pues un hecho que ya ha sido, digamos, objeto de conocimiento de esas personas, ya no sería, ya no se configuraría el tipo penal, ¿no? Y además de eso, que se le atribuye a la persona pues un hecho, una cualidad, una conducta, ¿no? Y referente también eh, a la conducta o al hecho que se le va a atribuir a una persona, varias personas podemos entenderlo, según el profesor Villavicencio, un número de personas mayor a 2 personas, ¿no? Puede ser 3, puede ser 4 a más, ¿no? Para que se configure el tipo penal. Ahora, en este caso, el bien jurídico que se está protegiendo mediante este tipo penal es el honor en su aspecto objetivo y subjetivo, ¿no? Y la persona que puede ser agraviado de este delito no solo es una persona física, no lo entendamos así, sino también puede ser una persona jurídica, ¿no? Entendamos persona jurídica como un ente, ¿no? Un ente ficticio, pues, que es sujeto de derecho, ¿no? Por ejemplo, una empresa, ¿no? Ahora, eh, en cuanto al objeto material del delito, también el bien jurídico, ¿no? En este caso, el honor es un bien jurídico inmaterial. También se lo puede analizar este tipo penal bajo la imputación objetiva, ¿no? Y bajo sus reglas. Ahora, este tipo penal también en el ámbito subjetivo se tiene que configurar siempre y cuando concurra el dolo y el animus diffamandi, ¿no? Que tiene que concurrir de manera conjunta. Entonces, si alguna persona le atribuye, pues, o de repente difunde una noticia, ¿no? En una reunión, ¿no? Pero no lo hace con ese ánimo, con esa intención, ¿no? Entonces no estaría dentro del objeto de protección de este tipo penal. Ahora, también en el artículo 132 del Código Penal regula lo que es, en este caso, la difamación. Pero se refiere, pues, de que asimismo también en este párrafo agrava la pena, ¿no? Porque digamos que la conducta tiene mayor reproche. Y en este caso dice, si la difamación se refiere a un hecho previsto en el artículo 131,
La pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de dos años, ¿no? Eh, es lo que se conoce también como la injuria difamatoria, ¿no? Ahora, eh, también este tipo penal contiene de que si el delito se comete por medio de un libro, de la prensa u otro medio de comunicación social, la pena será privativa de libertad no menor de 1 ni mayor de 3 años y de 120 a 375 días multa, ¿no? Como nosotros sabemos, estos delitos contra el honor, la mayor concurrencia se da a través de los medios de prensa, ¿no? Es por eso que vemos múltiples querellas por, por los delitos cometidos, pues en este caso, ya sea cualquiera de los tres, injuria, calumnia o difamación por medio de, eh, ya sea la prensa escrita o audiovisual, ¿no? Ahora, la pregunta que se hace en la doctrina, ¿no? Eh, o ustedes también se pueden preguntar, ¿no? Si en el ámbito de la antijuricidad, de estos tipos penales, tanto de la injuria, calumnia o difamación, pueda concurrir, o en este caso, el querellado, para que ustedes conozcan un poco qué es la querella es, digamos, el ejercicio privado de la acción. Entendámoslo, la acción desde dos aspectos, ¿no? La acción, en principio, es pública, ¿no? El Código Penal lo dice que la acción penal es pública y las demás normas que lo regulan. Al respecto, quiero citar lo que dice el profesor, el maestro Prado Saldarriaga, nos dice respecto a la acción penal, que tal y como lo regula la norma, la acción penal es pública, pero el ejercicio de la acción penal eh, lo hace, digamos, pública propiamente dicha o privada. Voy a un ejemplo de esto. Se produce un delito de violación, ¿no? Un delito de violación. Entonces, al ser este delito, al proteger el delito de violación, la libertad sexual es un bien jurídico, pues, que es un valor social de suma importancia, ¿no? Es la libertad sexual. Entonces, es un delito, pues, que genera gran conmoción, es de gran trascendencia, entonces, va a afectar no la esfera personal de un solo individuo. Claro que lo afecta del agraviado, ¿no? O del agraviado, pero también tiene un impacto social. Entonces, cuando se produce este tipo de delitos, existe una persona, ¿no? Un representante de la sociedad que va a denunciar estos delitos, que va a ejercitar una acción penal, que va a denunciar este delito. ¿Y quién es? El fiscal, ¿no? El fiscal es el que ejercita la acción en su aspecto público. Pero cuando tenemos un delito de ejercicio privado de la acción, es cuando estamos en este caso, los delitos contra el honor, ¿no? Entonces, los delitos contra el honor, digamos, no afectan, digamos, de manera eh, colectiva, ¿no? Por ejemplo, si a mí me injurian, a mí me atribuyen un delito, eh, yo soy el afectado, no, no le importa, digamos, casi nada a los demás, qué es lo que pase conmigo, sino yo soy el afectado. Y como yo soy el afectado, yo voy a ejercitar la acción penal, ¿no? Y en este caso, el ejercicio de la acción penal no se llama denuncia, sino se llama querella. Entonces, ante una eventual querella que presente un afectado, ¿no? En el ámbito de la antijuricidad, se podría quizás en un eventual caso alegar esta legítima defensa o un estado de necesidad. Y aquí en la diapositiva que ustedes pueden observar he citado al profesor Villavicencio, donde dice pues o sea, no hay obstáculo, la norma no te prohíbe, digamos, si nosotros nos ubicamos en el artículo 20 respecto al inciso 3
respecto a la regulación de la legítima defensa, digamos, no lo mantiene los supuestos en un ámbito cerrado, ¿no? Para la aplicación de la legítima defensa, sino puede ser objeto de protección de muchos bienes jurídicos. Que se aplique de repente para la vida en la mayoría de los casos, eso no quiere decir que se pueda afectar para los delitos contra el honor. También se puede aplicar la causa de justificación, el estado de necesidad, ¿no? Eso es lo que nos dice el maestro Villavicencio. Ahora, como todos sabemos, los derechos y libertades no son absolutos. Así como yo tengo mi derecho, por ejemplo, mi libertad de transitar, mi libertad de expresarme, ¿no? Lo que yo pienso, mis juicios de valores respecto a distintos temas. Tengo mi libertad de información, ¿no? Y también tengo mi derecho al honor. Entonces, va a haber casos donde va a haber un conflicto entre estos derechos y libertades, ¿no? El derecho al honor se puede ver afectado de repente por un reportaje periodístico que se emite, por ejemplo, en Cuarto Poder un fin de semana, ¿no? Donde no, un funcionario público se puede ver afectado, ¿no? De una presunta colusión, ¿no? Un presunto favorecimiento en la buena pro de alguna empresa, ¿no? Una contratación pública que ventila, ¿no? Un medio de comunicación. Entonces, es ahí cuando entran en conflicto, ¿no? ¿Y cómo es que se llega a solucionar en este caso el conflicto cuando entra pues a tallar el derecho al honor, ¿no? Contra el derecho a la información, ¿no? O a la libertad de expresión. Claro, ¿no? En ese proceso, la jurisprudencia ya por mucho tiempo viene aplicando lo que se llama el criterio de ponderación, ¿no? Donde, o sea, se dice que ningún derecho es mayor que otro, sino que llevado al caso concreto, en base a lo que se conoce como el test de proporcionalidad, eh, se va a dar mayor valor en el caso concreto a uno de los derechos o libertades que entran en conflicto, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos, ¿no? De repente un funcionario público querella, pues, ¿no? Recurre en este caso a procesar penalmente, ¿no? A un periodista, ¿no? A un reportero por una información propalada, ¿no? Por algún acto, por un presunto acto de corrupción, ¿no? Entonces, eh, en este caso, los jueces a resolver los derechos y libertades, en este caso en conflicto, van a aplicar el criterio de ponderación, ¿no? Que, digamos, si en el caso concreto, en el caso real, ¿qué es lo que prima, no? El derecho al honor o el derecho, en este caso, a la información, ¿no? El derecho de opinión que manejan los periodistas. Ahora, la norma, el Código Penal en el artículo 133, de manera expresa, textual, indica, pues, ¿no? Cuándo es atípica una injuria o una difamación, ¿no? Más no una calumnia, sino que específicamente lo expresa que solamente la tipicidad de estos supuestos se aplica solo para la injuria y la difamación. Y así pues dice el artículo 133, no se comete injuria ni difamación cuando se trata de 1. Ofensas proferidas con ánimo de defensa de los litigantes, apoderados o abogados, ¿no? De repente, ¿no? En una audiencia, ¿no? Una audiencia de juicio oral, ¿no? Dos abogados, ¿no? En este caso, ¿no? El abogado de la defensa, ¿no? Digamos, profiere algunos términos que le pueden ofender, ¿no? De repente al fiscal o alguna otra parte del proceso. Entonces, al estar en este contexto, ¿no?
de el ejercicio de la profesión y específicamente en la defensa, la conducta va a ser atípica, ¿no? También es atípica, por ejemplo, una conducta que atente contra el honor en el caso, por ejemplo, sea una injuria o una difamación, ¿no? En caso a las críticas literarias, artísticas, científicas, ¿no? También el inciso 3 se refiere a las apreciaciones o informaciones que contengan conceptos desfavorables cuando sean realizados por un funcionario público en el cumplimiento de sus obligaciones, ¿no? Digamos que se debe tener en cuenta que un funcionario público, por su cualidad, por su función que él desempeña, de alguna manera está expuesto pues a la crítica social, ¿no? Yo puedo opinar, o un periodista, una persona X puede emitir su opinión respecto a la gestión, ¿no? Y de repente en eso puede involucrar ciertas afirmaciones o ciertos términos que de alguna manera tiene que tolerar, ¿no? El funcionario público por el mismo hecho de la posición del cargo que ocupa. Siguiendo con la exposición, tenemos los delitos, en los delitos contra el honor, la figura que se llama la prueba de la verdad, ¿no? De las imputaciones. O también más conocida como la exceptio veritatis, ¿no? Que consiste en que el autor del delito previsto en el artículo 132, es decir, que lo delimita, ¿no? Lo limita solo a lo que es la difamación, no lo aplica para injuria ni para calumnia, ¿no? Dice, puede probar la veracidad de sus imputaciones solo en los siguientes casos. Entonces, ¿no? En un eventual caso, ¿no? Una persona de repente difama, ¿no? Le atribuye un hecho falso a una persona, presuntamente falso, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Emite una opinión, ¿no? De respecto a un funcionario público, que es el primer supuesto. De repente, ¿no? Contra un ministro, ¿no? Ese ministro es un delincuente, ¿no? O, o no necesariamente, digamos un delito, ya que estamos ante la difamación. De repente un hecho de su vida personal, ¿no? O que no corresponda o que no sea verdad. Entonces, en este caso, si la persona llega a probar este hecho, prácticamente está exento de responsabilidad, ya que en este caso, esta figura nos dice que si la verdad de los hechos, cualidad o conducta resulta probada, es decir que, como muy bien sabemos, la difamación consiste en atribuirle un hecho, una cualidad o una conducta a una persona X, es decir que si el querellado llega a probar los hechos que le ha atribuido a la persona afectada, ¿no? Y resulta probada, el autor quedará exento de responsabilidad, ¿no? En eso consiste. También tenemos la otra figura en el artículo 135 del Código Penal que consiste en la inadmisibilidad de la prueba de la verdad de las imputaciones. Este caso es muy importante porque dice en el primer supuesto, no se admite ningún caso de prueba, es decir que no se admite ninguna, digamos, no se le da esa oportunidad a que la persona que ha hecho esas imputaciones, ¿no? No se le da esa oportunidad para que pueda probarlas, ¿no? En este caso dice, no se admite en ningún caso la prueba sobre la imputación de cualquier hecho punible que hubiese sido materia de absolución definitiva en el Perú o en el extranjero, ¿no? El profesor Villavicencio lo denomina a esta figura de inadmisibilidad de la prueba de la verdad como la versión negativa de la exceptio veritatis, ¿no? Como es lo contrario. Y el segundo supuesto dice que sobre cualquier imputación, no se admite prueba sobre cualquier imputación que se refiera a la intimidad personal y familiar o un delito de violación de la libertad sexual. Es decir que
Aquí nos encontramos ante la concurrencia de bienes jurídicos, ¿no? Específicamente el honor que estamos estudiando en esta oportunidad versus la intimidad personal, ¿no? Es decir, que si una persona, pues, hace afirmaciones que tengan que ver con la intimidad personal, ¿no? De una determinada persona o con la libertad sexual, dada la gravedad de este tipo de delitos, no se admite o no queda exento de responsabilidad, ¿no? Ahora, tenemos pues la figura regulada en el artículo 136, la difamación o injuria encubierta, ¿no? Que se puede dar en muchos casos, ¿no? Donde dice que el acusado de la difamación o injuria encubierta o equívoca que rehúsa dar en juicio explicaciones satisfactorias será considerado como agente de difamación o injuria manifiesta. Es decir que en un eventual caso, por ejemplo, de injuria, ¿no? Hay una querella de por medio, ¿no? El afectado interpone una querella, pero digamos, estas palabras que por medio de las cuales ha injuriado el sujeto activo, lo ha dicho de manera, digamos, encubierta, ¿no? O de manera, digamos, de doble sentido, que eso es lo que, digamos, se da en la realidad, ¿no? Si alguien de repente emite una opinión o una crítica, lo hace de una manera equívoca o encubierta, ¿no? Con la finalidad, como decir, una tingencia, ¿no? Como de una manera indirecta, lo insulta. Entonces, a eso va. Este tipo penal, más que todo, no, digamos, no es un tipo penal en per se estrictamente, ¿no? Sino que tiene la finalidad de que el querellado en este caso aclare o dé explicaciones de qué se trata, ¿no? De repente esas palabras que ha dicho, ¿no? En un sentido un poco ambiguas, ¿no? Que no es claro para la determinación de este tipo de delitos. Ahora, el artículo 137 regula lo que denomina las injurias recíprocas, donde dice que en el caso de las injurias recíprocas proferidas en el calor de un altercado, el juez podrá, según las circunstancias, de declarar exentas de pena a las partes o a una de ellas, ¿no? Eh, en la doctrina se discute esto si, por ejemplo, ante esto nos encontraríamos quizás ante una legítima defensa, ¿no? Que estas injurias recíprocas, ¿no? De repente un contexto de que dos personas, ¿no? Se empiezan a insultar, a ofender, ¿no? Acaloradas, como dicen, ¿no? Recibo y te devuelvo, ¿no? Entonces, otras personas, perdón, otros en la doctrina, ¿no? Otros estudiosos también dicen que se presenta la figura de la compensación, ¿no? Es decir, que lo que la persona me dice, yo lo compenso devolviéndole el insulto, ¿no? Devolviéndole la ofensa. Entonces habría una compensación, ¿no? Y otros también lo consideran como una exención de pena, ¿no? De que puede ser exento tanto las dos personas, ¿no? O una de ellas, ¿no? En este caso sería el querellado. Ahora, lo que ya les he hablado hace un momento, ¿no? El ejercicio privado de la acción penal. En este caso, el artículo 138 dice, en los delitos previstos en este título, solo se procederá por acción privada, ¿no? Eso es lo que ya hemos conversado, ¿no? Que estos delitos no son perseguidos de manera pública, ya que no son de trascendencia o afectación colectiva, sino más que todo en la esfera personal. Entonces, por eso es que son perseguidos de manera privada y bajo lo que se denomina la querella. Y lo que quiero también ¿no? Conversar con ustedes, entender, ¿no? A los delitos contra el honor, también, no solo en un aspecto material, ¿no? En su regulación el Código Penal, sino que también en el aspecto procesal, ¿no? Para decirles, ¿no? O para conocer que ustedes ya también
me imagino lo han estudiado, ¿no? Los delitos contra el honor tienen un proceso especial, ¿no? Que se regula dentro de muchos procesos especiales que lo hay en nuestra norma procesal, ¿no? Que es el proceso de querella, ¿no? Y tiene algunas reglas específicas que se aplican al proceso especial de, ¿no? De delitos contra el honor, que también pues son aplicados las reglas algunas reglas de manera supletoria del proceso común, ¿no? Ahora, también nos dice el artículo 138 que si la injuria, difamación o calumnia ofende a la memoria de una persona fallecida, presuntamente muerta o declarada judicialmente ausente o desaparecida, la acción penal podrá ser promovida o continuada por su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos. Esto quiere decir que si por ejemplo, ¿no? Hay una persona fallecida ya, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, Alan García, ¿no? Fallecido, y de repente una persona X, ¿no? Le comete algún delito, ¿no? O sea, injuria, calumnia o difamación, ¿no? Entonces, como él ya no está en vida, esta acción penal puede ser ejercitada de manera privada por las personas que menciona acá la norma, ¿no? Ya sea por su cónyuge, ascendiente, descendientes o hermanos, ¿no? Ellos tienen la legitimidad para perseguir esa ofensa a la memoria, ¿no? De eso es lo que trata el artículo 138. Ahora, también, ya para terminar la presente exposición, tenemos, al ser de naturaleza privada el ejercicio de la acción penal, es pasible de que, digamos, un proceso de querella pueda ser, digamos, terminada o que quede, digamos, que ya no llegue, digamos, a una sentencia por intermedio de lo que se conoce como la transacción judicial, desistimiento judicial, la rectificación, el perdón del ofendido, o también puede ser por intermedio de una conciliación judicial o extrajudicial, ¿no? Ya sea, pero esto tiene que ser antes de la sentencia. Y bien, en este punto quiero concluir algunos aspectos, ¿no? Respecto al tema que puse de reflexión al principio de la exposición, ¿no? En este caso, si los delitos contra el honor podrían mantenerse siendo regulados en nuestro Código Penal, o es que deben pasar a regularse en el ámbito civil. Entonces, voy a citar algunas opiniones, ¿no? En este caso, por ejemplo, el doctor Villavicencio nos dice que, si bien es cierto, estos delitos no connotan una gravedad, asimismo, digamos, no hay una pena considerable, ¿no? La afectación del bien jurídico es mínimo, pero por una finalidad o, digamos, una intención de prevención general, tanto, digamos, la prevención general que consiste pues en que, en este caso, la sociedad, ¿no? Al tener conocimiento que al cometer un delito de injuria, calumnia o difamación, puede ser procesada penalmente, ¿no? Puede ser, en un eventual caso, tener, digamos, una pena efectiva de cárcel, digamos, al estar tipificados en el ámbito penal, esta persona se abstenga de cometerlos, ¿no? Y también en el ámbito subjetivo, perdón, en el ámbito de la prevención especial, también nos dice el maestro que es favorable que estos tipos penales sigan pues regulados en el ámbito penal, ¿no? Ya que al estar en el ámbito civil, pues lo que se generaría es que estos tipos penales eh, se cometan, digamos, en una mayor proporción, ¿no? Y que, digamos, que no haya
más que todo, digamos, en vez de que estos delitos se cometan en menor proporción, haya una mayor proporción de comisión de estos tipos penales, ¿no? Y eso sería toda la exposición del día de hoy. Les agradezco a todos por su atención que hayan podido prestar y los alcances, ¿no?, que he podido dar a respecto acerca de los delitos contra el honor, que son injuria, calumnia y la difamación. No sé si tienen alguna pregunta o si no, para que la siguiente expositora continúe.